Entremos en materia. ¿Serás guiado por el Señor o por la iniquidad del mundo? Esas son realmente sus dos únicas opciones. Salmos 36.7 Cuán excelente es, oh Dios, tu misericordia. Por tanto, los hijos de los hombres ponen su confianza bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué se atacan los matrimonios? Si no crees que Satanás quiere tu matrimonio, no crees en la historia de la Biblia. ¿Podría Satanás haber aparecido mientras Adán aún estaba soltero? Sí. Después de la boda, viene la guerra. Satanás odia el amor, el pacto, y odia el matrimonio, y los hijos piadosos criados en hogares piadosos. Hay fuerza y poder en el matrimonio, si se hace correctamente, a la manera de Dios. Por lo tanto, ataca estas cosas con vigor. Satanás es un mentiroso. Voy a mentir porque el resultado glorificará a Dios. La mentira de Satanás. No puedo amar lo suficiente a mi esposa porque ella no es digna. Tal vez cuando le vaya mejor. La mentira de Satanás. No puedo hacer lo que Dios le dice a mi esposo porque él no está lo suficientemente ungido. Tal vez cuando lo haga mejor. La mentira de Satanás. El fin justifica los medios. La mentira de Satanás. Satanás es un mentiroso. Juan 8:44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer las concupiscencias de vuestro padre. Fue homicida desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de ella. Satanás es un mentiroso. Dice que el matrimonio es 50-50. Da el 50% y la otra persona da el 50%. También le dirá que puede cambiar a su cónyuge. ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de cambiar a nuestros cónyuges? Sin embargo, solo Dios puede cambiarlos, o nosotros. ¿Qué harías si dieras el 100%? ¿Qué pasará si no lo haces? El matrimonio es 50-50 o 100% cada uno por 200%. Toma el 200%. Amén, hermano. ¿Qué haces cuando el enemigo persigue duramente a tu familia? Expone sus mentiras, usa las palabras de Dios para derrotarlo y ponte toda la armadura de Dios para defenderte a ti mismo y a tu familia. Si hay una división en tu hogar o familia, puedes estar seguro de que el enemigo está detrás de ella. A menudo usa a los más cercanos a ti, a los que amas, a nuestra propia carne y sangre, a nuestros cónyuges, suegros y amigos, para herir nuestros corazones, causándonos un profundo dolor. El dolor de las personas más cercanas a nosotros puede dejar heridas y cicatrices. Debemos saber cómo Él usa nuestras heridas pasadas en situaciones actuales para dividir, distraer e introducir el descontento en nuestras vidas. Y vamos a hablar de esas tres cosas. Efesios 6:12 de la mañana dice, no combatimos contra sangre y carne, sino contra potestades y principados de tinieblas. Pablo escribe a los efesios de su tiempo y a nosotros, exponiendo los planes del enemigo y explicando cómo vencerlos. El enemigo usa cosas en el reino físico para destrozar a nuestras familias. Así que cuando el enemigo persiga a su familia, sepa que usará personas, lugares y circunstancias con la esperanza de que nuestros hogares se dividan. El plan de Satanás para las familias es hacerlas frágiles para que no lleguen a ser fructíferas. Su objetivo es que las familias reflejen más del mundo que del reino. Él no quiere que las familias piadosas creen hijos piadosos, y la división es el primer intento de cortar el fruto de la vid. Ataques para dividir. Recuerden, dijimos que íbamos a cubrir esos tres temas. La amargura, la falta de perdón, el bloqueo de la comunicación clara, los malentendidos, los gritos, la falta de alegría y paz en el hogar, palabras dichas que tienen la intención de herir en lugar de acumular.
Efesios 5:11 de la mañana nos dice que no tomemos parte en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que las expongamos. Quédate callado delante de Dios y habla con Él al respecto. Oren y arrepiéntanse. Dice orar y arrepentirse. No dice que tu cónyuge se arrepienta, dice que ora y arrepiéntete. Ora por los miembros de tu familia. Entra en la palabra de Dios y úsala en la batalla. Recuerda siempre quién es el verdadero enemigo. No es tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos, tus padres. Él odia cuando la sanidad y la redención se llevan a cabo en nuestras familias. Jesús dijo en Mateo 12:25 que todo reino, toda casa dividida contra sí misma, es desolada, no puede subsistir. La respuesta es la reconciliación. Ahora bien, todas las cosas son de Dios, el cual nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las palabras de Pablo sobre la reconciliación vienen después de un cambio de perspectiva. Una vez vio a los demás según la carne, pero aprendió que esta visión limitada después de conocer a Jesús, su perspectiva cambió para ver a los demás como Dios los ve, aunque a veces es difícil. Vaya, como Dios nos ve. Él nos ve como personas pecadoras. Imagínese cómo Dios nos ve y aún así no se da por vencido con nosotros. Pídele a Dios que te dé ojos para ver a los demás como Él lo hace. Ver a los demás como Dios lo hace y pedirle a Dios que te dé su corazón hacia ellos en circunstancias difíciles abre las puertas para el ministerio de la reconciliación cuando el enemigo va tras tu familia. Pídele a Jesús que cambie tu perspectiva. Pídele a Dios que te recuerde que el perdón es tuyo en Jesús. Recordar cómo has sido perdonado y transformado a través de la fe en Jesús te ayuda a ver la necesidad de que otros se reconcilien con Él. Puedes regalar algo, no puedes regalar algo que no recuerdas que tienes. Así que pídele a Dios que te recuerde el perdón misericordioso que te ha dado para que pueda fluir a través de ti a los miembros de tu familia. Ataques para distraer. ¿Qué hace Satanás? Te hace sentir atascado. ¿Qué puedo hacer? Enfocarse más en uno mismo que en Dios o en los demás. Pobre de mí, victimismo. Enfocarse más en lo que está sucediendo en su día a día en lugar de ver las circunstancias diarias como momentos de Dios que Él quiere usar para el bien de su familia. Oportunidades de aprendizaje, vencer el mal. Todas las oportunidades que Dios nos ha dado. Le resulta difícil quedarse quieto, tener un momento de tranquilidad o leer la palabra. Tener una lista de tareas pendientes en constante crecimiento que nunca puedes completar. Sentir tensión en las relaciones y ser incapaz de identificar por qué o cuándo comenzó. Solo sé que estoy enojado, solo sé que no soy feliz. Ni siquiera puedo recordar cómo llegué a estar en este lugar, pero lo estoy. Parar. Filipenses 4 nos dice que meditemos y nos concentremos en lo que es verdadero, noble, correcto, puro, amable, excelente y digno de alabanza. Lo hacemos fijando nuestros ojos en Jesús y pidiéndole que nos revele lo que nos distrae de Él, de Jesús. Luego pídele que nos recuerde sus promesas. Cuando Él expone la distracción, puedes usar versículos como Filipenses 8:6-8 para traer tu corazón y tu mente de regreso a Dios. Vuelve a estar en silencio con Dios. No tenemos que llevar la carga. Dios lo va a hacer por nosotros. ¿Cuántas veces estamos tratando de encontrar la solución y hacer esto y aquello? Quédate callado con Dios y arrepiéntete de las distracciones. No confíes en tu propia mente, en tus propias ideas. Confía en Dios. Está aquí mismo en las Escrituras. Vamos a repasar muchas cosas ahora mismo. Está justo aquí. Las soluciones están aquí, allá. No depende de nosotros, depende de Dios. Escuchemos a Dios, pídele que vuelva a enfocar tus mentes y las de tu familia en Él. Entra en la palabra y usa versículos que te ayuden a renovar y transformar tus pensamientos. Recuerda siempre quién es el verdadero enemigo. No es tu horario, actividades laborales, relaciones, cónyuge o hijos. El enemigo usa esas cosas para distraerte.
Pero Dios puede usar esos lugares y personas como base para que su gloria sea mostrada. Satanás no quiere que te dé cuenta de las distracciones, porque sabe que puede ser una oportunidad para acercarte a Jesús. Pero, de nuevo, ten cuidado de no confiar en tu propia mente y en tus propias ideas. Confía en Dios. Dios. Un texto sobre el descontento. Dios creó a Adán y lo puso en el jardín para que lo cuidara y lo cuidara. Le dijo que comiera libremente de todos los árboles, pero que se mantuviera alejado del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le advirtió a Adán que el árbol traería la muerte. La serpiente entra en la historia y le dice a Eva, Génesis 3.6, que si come del árbol de la ciencia del bien y del mal, será como Dios. Vio que el árbol era bueno para comer y deseó hacer uno sabio. La mentira de Satanás encendió una llama de descontento. Se sintió insatisfecha con quien era y con todo lo que Dios le había dado. Esto hizo que perdiera el enfoque en todas las cosas buenas que Dios puso a su disposición en el jardín. ¿Y cuántas veces tenemos descontento? Dios nos está bendiciendo y queremos un auto más grande, un auto más rápido, una casa más grande. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? Es ese descontento. Su vaso siempre está medio vacío en lugar de medio lleno. Es un estado de ánimo. Es un estado mental. Tenemos que ponernos bien en nuestras propias mentes y tenemos que tener cuidado con lo que dejamos entrar en nuestras mentes. Decidió hacer caso omiso de la advertencia y comer porque quería más comida, más sabiduría. Es este mundo, más, verdad. ¿Qué quieres? Más. Cuando el enemigo persiga a tu familia usando el descontento, te darás cuenta. Sientes que lo que tienes no es suficiente. Tus expectativas de los demás y de ti mismo siguen aumentando, causando fricciones en las relaciones. Comenzarás a dudar de la bondad de Dios. ¿Por qué no me da lo suficiente? ¿Por qué no responde a mis oraciones lo suficientemente rápido? Yo no pedí eso. ¿Por qué me dio eso y no esto? Te enfocas en lo que no tienes en lugar de alabar a Dios por lo que tienes. ¿Tiene esto sentido hasta ahora? Santiago 1, 2 al 8 nos dice que dejemos que la paciencia tenga su obra perfecta en nosotros para que no nos falte nada. El descontento es del enemigo, pero Dios lo usará para el bien para hacer crecer tu fe y producir paciencia. La prueba del descontento tiene el potencial de traernos gozo. ¿Por qué? Porque a través de las pruebas, se nos da la oportunidad de confiar más en Dios. Podemos decir eso, confía más en Dios. Madurar en nuestro caminar con Él y ver cómo realmente tenemos todo lo que necesitamos en Jesús. Quédate callado delante de Dios. Lo mismo que dijimos antes, ¿verdad? Quédate quieto delante de Dios y arrepiéntete del descontento. Pregúntale a Él por qué es un pecado. Nunca eres feliz, nunca estás lleno. Pídele que te recuerde a ti y a tu familia todo lo que te ha dado, desde bendiciones físicas hasta espirituales. Recuerda siempre quién es el verdadero enemigo. Él quiere que pienses que Dios te está negando lo mejor. Lo mismo hizo en el jardín del Edén con Eva. Pero la palabra de Dios dice que Él solo tiene buenos planes para ti. Alabado sea Dios. La respuesta es alabar a Dios por su bondad. Bendice al Señor, alma mía, y todo lo que hay dentro de mí. Bendice su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides todos sus beneficios, que perdona todas tus iniquidades, que sana todas tus enfermedades, que redime tu vida de la destrucción, que te corona de la misericordia y de las tiernas misericordias, que sacia tu boca de bienes para que tu juventud se renueve. Como las águilas. Salmos 103, 1 a 5. Sí, Marina. Muy recto. Solo me gustaría hacer una pregunta. Si en el huerto Dios está contento, según lo que dijiste, ¿por qué Dios no fue suficiente para ella?
Ella estaba trabajando con Dios y Dios no era suficiente porque sé que la verdadera conversión del corazón trae contentamiento. Y Pablo dijo, aprendí a estar contento porque en cada área, si tienes a Dios y Dios es suficiente, tendrás contento. El descontento no encontrará un lugar. Por lo tanto, aquellos que sufren de descontento, es un asunto del corazón para mí de la Biblia, lo que yo veo. Sí, no estoy en desacuerdo con eso. Y alguien podría estar en un matrimonio y tener una vida maravillosa, y solo quiere una cosa más, ¿verdad? Y luego obtienen esa cosa más, y luego quieren una cosa más. Así que no es el matrimonio en el sentido de que les falta esto, sino que es algo difícil, y quieren una cosa más. Nunca están llenos, necesitan a Dios. Las palabras de David en el Salmo 103 nos recuerdan que debemos decirle a nuestras almas, nuestros corazones y nuestras mentes, que alabemos a Dios y recordemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Los médicos han informado, ¿y qué está diciendo aquí? Sea agradecido con Dios, alabado sea Dios. Los médicos y los psicólogos han informado que es difícil estar deprimido cuando estás agradecido. Un corazón agradecido está lleno, está lleno. Pídele a Dios que te recuerde todo lo que ha hecho. Haga una lista o lleve un diario de oración y observe cómo Dios comienza a moverse en usted y en su familia. Pida a su familia que comparta algo que Dios haya hecho o esté haciendo. Dedique tiempo a concentrarse en las bendiciones de Dios en lugar de quejarse de los que no tienen. Pídele a Dios que te recuerde dónde pasarás la eternidad. Sí. Quería, ya que dices todo esto, ¿verdad? Entiendo. Dime, cuéntame otra vez, lo acabo de conseguir. Solo sé agradecido. Sí, alabado sea Dios. Porque lo que tú. Sé feliz con lo que ves en lugar de lo que no ves. Y tal vez Dios te bendiga con más. Así que se trata de estar agradecido y lo entiendo y te lo agradezco por ello. Alabado sea Dios, héroe, sabes que siempre me gusta mantener estas cosas divertidas, ¿verdad? Así que quiero que mires a tu alrededor y encuentres en todas partes que veas verde. Tómate un minuto, mira a tu alrededor donde quiera que veas verde, no en voz alta, mira a tu alrededor donde quiera que veas verde, está bien. Ahora cierra los ojos, manténlos cerrados, no los abras, estás haciendo trampa, o sí, mantén los ojos cerrados, ahora dime en todas partes viste azul con tus ojos. Cerrado está bien, pero tú ves bien, está bien, abre los ojos. Pero la moraleja de esta historia es que encontrarás lo que buscas. Así que si encuentras lo que te falta, lo encontrarás y te sentirás mal. Si estás buscando lo que Dios ha hecho por ti, será edificante y serás feliz. Porque Dios sabe lo que necesitas. Y lo da, sí. Sí, hablaste de cómo podemos resolver un descontento. Pero mi pregunta sería, ¿cuál crees que es la causa raíz de ese surgimiento? ¿Cuál es la causa principal de eso? Esa es una gran pregunta. Creo que podría ser, bueno, creo que es egoísmo. Creo que es egoísmo. Quiero decir que sé que a veces la gente puede sentir descontento, pero si estás conduciendo por la calle y ves a personas sin hogar que no tienen nada, quiero decir que debería ser una llamada de atención para simplemente recordarte en términos de lo bendecido que eres y que no debería ser. En ese estado. ¿Sabes que hay una historia de un caballero que caminaba por la calle y me dijo, bueno, quiero mejores zapatos? Hasta que vio a alguien que no tenía pies. Y luego estaba contento con sus zapatos. Entonces, sí. ¿Alguien más? Es interesante,
estaba teniendo una conversación con un pastor amigo mío recientemente, y él dijo, ya sabes, el descontento puede desarrollarse al maldecir a alguien en tu mente. Y cuando digo maldecir, no me refiero a insultarlos. Quiero decir que esa persona siempre es un problema. ¿Por qué siempre actúan así? De hecho, los estás maldiciendo en tu mente. Y dijo que Dios no puede obrar en esa situación. Dijo que si te comprometes a, cada vez que pienses en esa persona, decir algo como, gracias Dios por su vida, alábate por algo sobre ella y la bendices, ahora Dios puede comenzar a obrar. Y luego se manifiesta en la forma en que tratas a esa persona y en tu interacción. Me estaba contando esta historia sobre cómo hay otro pastor que, su padre, vivía con él, y él y su padre habían tenido una relación muy mala durante años. Su padre era un poco cascarrabias y viejo y lo había menospreciado mucho. Y en su mente, oraba por su papá, pero luego decía algo como, wow, mi papá es tan terrible. Dios lo convenció y le dijo, no puedo trabajar mientras estás maldiciendo a tu padre. Necesitas empezar a darme las gracias y alabarme por él. Así que lo hizo. Comenzó a agradecer y alabar a Dios por su padre cada vez que pensaba en él. Al cabo de una semana, su padre se acercó a él y le dijo, sabes, hijo, sé que he sido difícil tratar conmigo a lo largo de estos años y solo quiero disculparme contigo. Estoy muy agradecida por ti. Eso no es Dios. Sí, sí, y como dije antes, comienza en la mente y tienes que tener mucho cuidado con lo que dejas entrar en tu mente. Y es como Dios dice, y la escritura está realmente aquí. Vamos a llegar a eso en un momento, y se trata de lujuria. Sucede primero en la mente. Así que sí, buen punto. Bien, segunda parte. Estírate, respira hondo, exhala y listo. Antes de casarse. Isaías 5.20. Comillas. Hay de los que llaman a lo malo bueno y malo a lo bueno, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Bien, aquí vamos. Maridos. Bien, todo el mundo está alerta. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo también amó a esta iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que estoy leyendo eso, y estoy diciendo, debería estar listo para morir por mi esposa. Y sí, la amo mucho, absolutamente. Y ella necesita escucharme cuando le digo que sea consciente de la situación para que ella no muera y yo tampoco tenga que morir. Pero estoy dispuesto a morir por ella, al 100%. Y esa es la manera en que Dios, Señor, nos hizo, hombre, nuestro ADN. Y sé que es diferente, y a veces es difícil comprenderlo como mujer, pero tu esposo está dispuesto a morir por ti. ¿Qué hacen los maridos? Si tomas tu spray, Dios morirá por ti. Toma tu aerosol. Eso es amor, eso es amor. Pero, ¿qué es cuando tengo que repetirlo una y otra vez? De modo que todos los hombres amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que alimenta, nutre y cuida, como el Señor, la Iglesia. Eso es amor pesado. Eso es amor serio. Y chicos, los desafío a cada uno de ustedes, esa es la forma en que deberíamos amar a nuestras esposas. Amén. Amén, hermanos. Sí, está bien. Esposos, ¿qué hacen? Amad a vuestras esposas como a vosotros mismos. Bien. Esposas, tengo su atención. Bien. Esposas, estas son las palabras del Señor, no Carlos. Esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, su cuerpo, del cual Él es el Salvador. ¿Qué hacen las esposas?
Nosotras también, mujeres, 1 Pedro 3:1, de la misma manera, vosotras, las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que si alguno no obedece a la palabra, también ellos estén sin palabra, sean ganados por la conversión de las mujeres. Conversación, gracias. Conversación de las esposas. Entonces, ¿qué significa eso? Déjate conquistar por las acciones. La hermosura. Sí, en esa misma escritura dice sujeción a sus propios esposos. Entonces, dice que su esposo tiene que ser pastor antes de que usted esté en sujeción a él. Dice que tiene que ser perfecto. Dice que tiene que ser ungido. Dice, esposas, estén en sujeción más tarde, no ahora mismo. O ustedes deciden cuándo quieren estar en sujeción a su esposo. Dice algo de eso. De acuerdo. Feliz, gracias. La palabra griega traducida manso es praos, y literalmente significa apacibilidad de carácter, mansedumbre de espíritu. Esto confirma lo que ya hemos visto acerca de Pedro animando a las esposas a ganar a sus esposos para el Señor a través de su comportamiento como el de Cristo en lugar de a través de sus palabras de juicio o a través de la fuerza o la condenación. Amén. ¿Qué hacen las esposas? Sé amable. Sé amable. Sé semejante a Cristo. Amén. Y no sea a través de la fuerza o la condena. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, está bien, bien. Oh, prepárate. Según Hebreos 4:12 de la mañana, la palabra de Dios está viva y activa. La descripción de la Biblia como viviente significa que tiene un poder vital inherente a sí misma. Jesús comparó la palabra de Dios con la semilla en Mateo 13:8. La semilla, como la Biblia, no está muerta, sino viva. La palabra es viva y tiene la capacidad de producir más vida en abundancia. El matrimonio fue creado por Dios y, por lo tanto, solo Dios dicta sus límites. ¿Quién dicta los límites del matrimonio? Dios. El matrimonio es sagrado para Dios. No tenemos que adivinar cómo tener un buen matrimonio. No tenemos que interpretar la palabra de Dios para el matrimonio. Dios es muy claro. Dios nos da la hoja de ruta para un buen matrimonio. Interpretar mal un pasaje de las Escrituras nos llevará por el camino equivocado. ¿Qué hay de malo en esta conversación? Así que esposa y esposo, vengo a decirles lo que voy a hacer. Ya lo he pensado bien. Esposo, podemos tener una conversación. Tal vez tengo un pensamiento o una perspectiva en la que tú no has pensado. No, ya he pensado en todo. Entonces, esposo, entonces no lo discutamos si no me escuchas. Esposa, no soy un niño ni un estúpido. Esposo, yo también necesito que me escuchen. ¿Qué pasó aquí? Hubo falta de comunicación. Nadie quiere rendirse. Nadie quiere rendirse. No hay espacio para el diálogo. No quieren hacer concesiones. A ambos. Egoísta. Testarudez, en ambos. Pero uno se acercó a nosotros y nos dijo, ya lo he pensado. Básicamente diciendo, va a ser a mi manera. ¿Dónde está la puerta? La puerta no estaba abierta, ¿verdad? Estaba cerrado, es una especie de desprecio. Están mostrando desprecio por la otra persona. No me importa lo que tengas que decir. El desprecio es un asesino de relaciones. ¿Qué significa para ti el desprecio, Julie? El desprecio significa que tienes superioridad moral. A semejanza de Cristo, vamos a Dios, Él nos escucha. Él dijo, antes de que llame, le contestaré. No, te oiré hablar cuando te escuche. Y ese es Dios Todopoderoso. Entonces, puedes tener eso. Gracias, Julie. De acuerdo, el desacuerdo no lo hace. Soy un esposo casado. Por eso digo eso. Él me escucha. Alabado sea Dios. Tienes un buen marido. Hago lo mejor que puedo. Soy un esposo casado. Digo lo que necesito. Tengo que tener esa fuerza. De acuerdo, el desacuerdo no lo hace. No menciones cosas del mes pasado o de hace 6 meses. Concéntrese en el asunto actual.
No hables rápido ni levantes la voz, la amígdala secuestrada, la adrenalina subida. No uses palabras como tú siempre. Quiero decir, manténganse en ese asunto, esa cosa que ustedes necesitan discutir. No utilices etiquetas y nombres negativos que ataquen al personaje. De nuevo, concéntrate. Cuando estás haciendo esto, te estás extendiendo, todo el camino es toda la carretera. Cuando realmente necesites concentrarte en este tema sobre el que estás en disputa y ser respetuoso y hablar sobre ese tema. Si comienzas a trabajar, ¿recuerdas el momento en la escuela primaria cuando me hiciste esto? Entonces nunca, hay tanta historia, que nunca se va a resolver. Concéntrese en la única cosa que debe resolver, y luego, tendrá un historial de resolución de cosas en un nuevo patrón. No insulte. No hagas suposiciones, no confíes en tus sentimientos. Me miraste mal, se siente como si me despreciaras. Tómese un descanso y aléjese cuando esté enojado, salga a caminar, 20 minutos de respiración, no una semana, solo entonces pueden suceder conversaciones productivas. Las mismas reglas se aplican a los mensajes de texto. No envíes mensajes de texto cuando estés enojado. No puedes retractarte. Y si tu cónyuge te envía mensajes de texto enojados, es mejor no responder. Borrar. Borrar. Conversación. Sí. Concéntrese en los hechos actuales. Aléjate del pasado, de los sentimientos como los que deberías ver en tu cara cuando decías lo que decías. Tu voz cambió. Una vez más, todas esas son respuestas emocionales. Concéntrate en lo que estamos hablando. Si estás muy molesto, considera no decir nada. De nuevo, el Señor dice, tiempo a solas. Cuotas de desacuerdo. No confíes en tus sentimientos. Mantén la calma, mantente en el tema, no lo hagas sobre la persona u otras cosas, busca entender en lugar de ganar. Todo el mundo sabe lo que eso significa, entiende. Sí, y eso es difícil de entender. Quiero escuchar lo que tienes que decir, David, adelante. Muy bien, bueno, creo que aprendí uno. Bien, entonces David, busca entender en lugar de ganar. Bueno, la búsqueda de entender, es difícil. Es difícil de entender. Y a veces tienes que aceptar que no entiendes y sentirte humillado por eso. Porque puedes estar tan concentrado en lo que está en tu mente, o en el mal que te han hecho, o en lo que crees que ves, o crees que has oído, y simplemente perderte. Estar exactamente en el lado equivocado de la ecuación y ser hiriente y dañino mientras tratas de pararte valientemente hasta el punto que crees que es un problema moral. Crees que buscar entender es más propio de Cristo que tratar de ganar. Porque al buscar ganar, solo estás tratando de superarte, ¿verdad? Uno arriba. Sí, tengo un problema con eso. Eso es todo lo que sé es ganar. Así que me estoy dando cuenta de que nuestra primera prioridad es ser armoniosos. Amén. Gracias, David. Muy bien. Inicia una comunicación abierta y honesta. Reconoce tus errores. Comparte empatía. Cambia tu comportamiento y haz esfuerzos constantes. El matrimonio es brutal para las personas egoístas. ¿Hay alguna escritura que diga que merezco ser feliz por esta generación? La felicidad es el resultado de vivir correctamente. Donde no hay cambio, no puede haber resolución de conflictos. Cuando las personas están presentes y detienen el abandono, detienen la adicción, dejan de luchar contra Dios, los conflictos se detendrán y entonces los matrimonios prosperarán.
Estamos conectados por nuestro maravilloso Creador. Funciona cuando lo hacemos a su manera y cuando no lo hacemos a su manera, sufrimos y pecamos. Está el camino de Dios y el otro camino, y este es un camino. Le estás arrebatando la derrota al éxito. Tienes la oportunidad de ser extremadamente feliz y no lo eres. Así que le estás arrebatando la derrota al éxito. Deberías tener todo el éxito del mundo y ser feliz viviendo una esposa piadosa, una vida piadosa con un cónyuge piadoso. Nos estamos saboteando a nosotros mismos. Solo dos opciones, ¿cuál elegiremos? Está bien, marido y mujer. Génesis 2:18 de la mañana, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un compañero de ayuda. El que haya mujer, haya el bien, y alcance el favor del Señor. Proverbios. Entonces, ¿qué encuentras cuando encuentras una esposa? Algo bueno, absolutamente. Una bendición. ¿Quién puede encontrar una mujer virtuosa porque su precio está muy por encima de los rubíes? Entonces, ¿cuánto vale una buena esposa? Sabes, creo que esa pregunta se me ocurrió justo ahí. Nadie puede encontrar una mujer virtuosa porque una mujer virtuosa para un hombre puede no serlo para el hombre de otro solo porque no pueden entenderse y llevarse bien entre sí. Dios tiene que traerte una mujer virtuosa. Yo no sé nada de eso porque Dios sabe lo que es la virtud. Y Él sabe si es una mujer virtuosa. Para una persona, la forma en que las personas se llevan bien e interactúan entre sí. Bueno, lo sé, pero la virtud es virtud, y debe ser absoluta. Pero sé lo que dices. Está bien, sin embargo, que cada uno de ustedes en particular ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa vea que ella reverencia a su esposo. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer el esposo? ¿Qué se supone que debe hacer la esposa? Reverencia. Y parece que muchas esposas cristianas reverencian y respetan al Señor, pero tal vez sus esposos no tanto. No sé, tal vez me equivoco. ¿Qué es la reverencia? ¿Qué es la reverencia? Respeto, honor, aprecio, y como Sara dijo que Abraham era su Señor, en realidad lo describió así. Pero yo dije y sé que a veces puede cambiar la trayectoria de las cosas, pero estoy usando pero puedes darle el micrófono porque creo que el primer agradecimiento. La primera línea dice, conoces la frase, como si la leemos en su contexto, dice amor, comienza diciendo, sin embargo, que cada uno de ustedes en particular el amor del alma es blanco, incluso como él mismo, y creo que vino delante de. Entonces se tendió un puente por y debido al énfasis que el amor crea en un ambiente que te anima como esposa a reverenciar y respetar a tu cónyuge. Así que creo que Dios lo puso de esa manera porque entiende que el amor cubre una multitud de pecados. Pero yo no creo que Dios haya dicho reverenciar a tu esposo sí. No, no dije sí, dije está bien. Solo estoy tratando de mostrar que, ya sabes, el amor cubre el pecado. El amor cubre una multitud de pecados. Ahora, Dios nos ve, ¿verdad? Él sabe que somos seres pecadores. Él nos ama de todos modos. Y es el amor de Dios el que nos tiene a todos nosotros. Venimos a Él por el amor de Dios. Pero el amor de Dios nos cubre, el amor de Dios cubre nuestros pecados. Sí, sí, eso es lo que estoy diciendo aquí en la relación. Es todo, va.
Es como es tanto lo que esperaba que ambos son esperados porque se puede y lo que las esposas se encuentran haciendo y puedo hablar como mujer nos encontramos a veces amando a un hombre. ¿Entiendes? Porque es fácil para nosotros hacerlo, porque así es como uno lo conoce. Sí, pero nos encontramos con que tiene una lucha con respecto a un hombre que no se respeta a sí mismo y no respeta ni da amor a su esposa. Y vamos a hablar de eso. Hay algunas privaciones, así que es muy difícil. Es muy difícil, no es imposible porque lo que nos encontramos haciendo es amar de todos modos. Pero el hombre no lo hace, Dios nos hizo de manera diferente. Un hombre realmente no quiere, entiende que lo amamos, pero quiere nuestro respeto. 100% entendemos, ya sabes, queremos, no queremos, queremos amor. Sí, permítame decirlo de esa manera, queremos tu amor, eso es lo que queremos. Pero, no es la reverencia respeto. Sí, la reverencia es respeto. Sí, está bien, lo es, creo que es diferente, pero... Sí, solo quería decir algo muy rápido en el sentido de que creo que el texto es claro y creo que a veces nos metemos en problemas cuando intentamos justificar demasiado. Por esto y aquello, pero creo que lo que ella, ya sabes, está tomando como una palabra, se lee. Y creo que si la esposa es amada, y el esposo es respetado, ambos pueden florecer y realizar el propósito que Dios les ha dado en la vida. Amén. Amén. Oh, solo un segundo. Así que decías que en la iglesia piensas que las mujeres no ven ese respeto por los hombres. En el mundo en el que vivimos, y Renis hablaba de eso, es fácil amar, pero a veces no tan fácil de respetar. Pero viceversa. Debido al mundo en el que vivimos, también falta el amor que la mujer debe recibir. Así que solo quería dibujar ambos puntos. El respeto no está ahí, pero tampoco el amor está ahí. Y solo quiero decir que el respeto y la reverencia, en mi opinión, no son lo mismo. La razón es que el respeto está en un cierto nivel, pero la reverencia lo eleva a un nivel superior. Porque la reverencia añade un componente espiritual, porque el hombre es el jefe de la familia. Así que hay una reverencia allí de que ella no puede cumplir ese papel. Como se nos aconseja, el esposo toma un sacrificio delante de Dios. Yo no voy a hacer eso, es el jefe de la familia. Y eso es lo que construye la reverencia. Él está en su posición como cabeza de familia y sumo sacerdote de esa casa. Es natural que lo reverencies. El respeto es algo que el mundo puede hacer. La reverencia es algo que el pueblo de Dios va a hacer. Amén. Bien, vamos a entrar en eso. Sí, eso también es lo opuesto. Pero vamos a llegar a eso. Vamos a entrar en ello. Me alegro de que estés aquí, me alegro de que estés aquí. Nombramiento divino. Espera un segundo. Pablo fue al extremo. Si ustedes escucharon lo que dijo Benny, es fácil para ella amar a las mujeres. Así que Dios les está pidiendo a ustedes, nosotros como hombres, que hagamos todo lo posible para amar. Lo que es fácil para ellas, para las mujeres, lo haces. Y lo que no es fácil para ti es revertir a tu marido, eso es lo que tienes que hacer. Esa es la única forma en que puedes tener el equilibrio. Ese es el extremo. Dios no te está pidiendo algo que si fuera fácil, tendría que preguntar o decir, ¿por qué nos dio los 10 mandamientos porque son fáciles?
Y es más fácil para los hombres reverenciar a sus esposas que para las mujeres reverenciar a sus esposos. No sé lo que dijo Kavinga, creo que estamos leyendo mucho de lo que dice la Biblia. Creo que si decimos te amo, si haces esto, entonces eso no es lo que no viene de Dios. No, si dices que respeto, si haces esto, entonces eso no viene de Dios, porque la Biblia entonces dices que si es lo que es mejor si lo haces. Por ti mismo cara tienes si eres una mercancía amor que amas cara si se te ordena respetar respeto cara no se supone que sea como si haces esto, entonces haré esto entonces vamos a entrar en eso ustedes son maravillosos. Estás tocando todos los puntos que están surgiendo. Si no, Jerry, adelante si puedes conseguir un micrófono. Por favor es tan gracioso que nosotros la gente sigue la Biblia y no hacemos exactamente lo que la Biblia salva a algunas personas en el mundo viven mejores matrimonios porque aman a las esposas y las esposas honran a sus esposos, sin conocer la Biblia. Siguen lo que dice la Biblia y luego se casan por 50 años, 60 años, pero estamos peleando, se suponía que debíamos ser como líderes en hacer lo que dice la Biblia. Bueno, pero no es interesante también, como cristianos, incluso en diferentes denominaciones, diferentes grupos quieren discutir, ya sabes, guardamos los 10 mandamientos. Guardamos los 9 mandamientos, ¿acaso no guardamos el sábado y no el sábado? Así que es interesante, porque incluso eso, encuentran formas de discutir al respecto. Pero creo que yo elegiría tomarle la palabra a Dios. No, nunca lo hace. Está bien, honor y respeto. Ella le hará bien y no mal todos los días de su vida. ¿Hará qué? El bien y no el mal. La mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que se avergüenza es como podredumbre en sus huesos. De la misma manera, vosotros, esposos, habitad con él conforme a la ciencia, honrando a la mujer como al vaso más débil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. ¿Qué dice la Biblia? Llevad las cargas de los demás. Cargas, llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Sed prontos para escuchar, lentos para hablar, por tanto, amados hermanos míos, que todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira. Perdona incluso cuando sea difícil. Es fácil cuando es fácil. Perdona cuando sea difícil. Dijo Dios que perdonaras cuando es conveniente o cuando quieres perdonar. No. Puedes interpretar eso en el sentido de eso. No. Porque tendrá juicio sin misericordia el que no tuvo misericordia, y la misericordia se regocija contra los juicios. Así que ten cuidado de no tener misericordia con alguien. 1. Revisa tu espíritu en momentos de ira. Pero no habéis aprendido así a Cristo, enojaos y no pequéis, no os ponga el sol sobre vuestra ira. Sírvanse los unos a los otros sin esperar nada a cambio. Porque hermanos, a libertad habéis sido llamados, pero no uséis la libertad para la carne, sino servios los unos a los otros por amor. Edifíquense unos a otros, nunca usando palabras duras. La respuesta blanda quita la ira, pero las palabras graves encienden la ira. Importa lo que sale de nuestra boca y lengua. Mucho. Probablemente tanto. La lengua es ingobernablemente malvada, y si puedes refrenar la lengua, ese es un hombre perfecto. Amén. Niega la carne en momentos de tentación. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24. ¿Qué dice la Biblia? Tened ojos solo los unos para los otros, pero yo os digo, y de esto hablamos antes, que sucede primero en la mente y es pecaminoso que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya haya cometido adulterio con ella en su corazón. Así que si miras a alguien y tienes odio en tu corazón como estabas diciendo, ya estás cometiendo pecado. No hables con ira. La respuesta suave quita la ira, pero las palabras graves despiertan la ira. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, a fin de que sirva de gracia a los oyentes. Wow. Wow. El mundo contra Dios. En el matrimonio mundano, tú eres un consumidor. Es lo que haré por ti mientras tú lo hagas por mí. En el matrimonio bíblico, es un pacto. Dios considera que el matrimonio es una relación de pacto. Además, el matrimonio es un pacto sellado por Dios. Jesús enseña que Dios mismo une al esposo y a la esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. El mundo dice que el amor es un sentimiento. La palabra de Dios dice que el amor es una elección. Juan 15, 12, este es mi mandamiento. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Wow. No debemos hacer de nuestros sentimientos una prueba para discernir si estamos en favor o fuera del favor de Dios, ya sea que sean lo que consideramos alentadores o no. Matrimonio. Sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios, por amor de Cristo, os perdonó a vosotros. Romanos 12, 9. Es necesario amar con sinceridad, aborrecer lo malo, aferrarse a lo bueno, y sobre todas estas virtudes revestirse de amor, que las une a todas en perfecta unidad. Efesios 4, 2, sed completamente humildes y gentiles. Sed pacientes, soportándoos los unos a los otros con amor. Paciente, paciente. Tranquilo. No te enojes rápidamente. Es el mismo tema. ¿Entiendes el tema aquí? No tenemos que descifrar la palabra de Dios. No es un rompecabezas. Es muy sencillo. Palabra. Amor sacrificial, sed amables, sed lentos para la ira, edificaos unos a otros, no seáis egoístas. Hijitos míos, no amemos de palabra, lo hemos oído hoy, ni en lengua, sino en hechos y en verdad. 1 Juan 3, 18. Así que, ya sea que comáis, o bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dios dice que ames a tus enemigos. ¿Qué les dice a los casados? Diría menos a los casados. Las palabras de Dios, no las del hombre. Si quieres que tu matrimonio florezca, obedece a Dios en tu matrimonio. ¿Cómo cuidas tu matrimonio? Esposo, ama a tus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino debe ser santa y sin mancha. Así también los hombres deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie ha aborrecido jamás su propia carne, sino que la alimenta y la cuida como el Señor la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y también ellos serán una sola carne. Este es un gran misterio, pero hablo de Cristo y de la iglesia. Sin embargo, cada uno de vosotros, en particular, ame a su mujer, así como a sí mismo, y a la mujer, procure que ella reverencie a su marido.
Las esposas se someten a sus propios esposos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas estén a su propio marido en todo. ¿En qué? Vosotros sois mis amigos, si hacéis todo lo que yo os mando. Juan 15, 14. ¿Cómo vamos hasta ahora? Alabado sea Dios. Las esposas se someten a sus esposos como es apropiado para el Señor. Las esposas se someten. La antigua palabra griega traducida como someterse es esencialmente una palabra prestada de los militares. Literalmente significa estar por debajo del rango. Habla de la forma en que un ejército está organizado entre niveles de rango con generales, coroneles, mayores y capitanes, sargentos y soldados. Estos son niveles de rango y uno está obligado a respetar a los de rango superior. Sabemos que una persona, un soldado raso, puede ser más inteligente, más talentoso y ser mejor persona que un general, pero todavía está por debajo del rango del general. No está sometido tanto al general como persona como al general como general. De la misma manera que la esposa no se somete a su esposo porque él lo merece, ella se somete porque él es su esposo. La idea de sumisión no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente, mejor o más talentoso. Tiene que ver con una orden designada por Dios. Cualquiera que haya servido en las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con el orden y la autoridad, no con el valor o la capacidad. La igualdad de hombres y mujeres ante el Señor, de la que Pablo escribió en Gálatas 3:28 de la mañana, no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo se ha retractado, pero tampoco significa la identificación de un papel o función. Por lo tanto, la sumisión significa que eres parte de un equipo. Si la familia es un equipo, entonces el esposo es el capitán del equipo. La esposa tiene su lugar en la relación con el capitán, y los hijos tienen su lugar en relación con el capitán y la esposa. La presentación debe ser voluntaria. La sumisión de la esposa nunca debe ser forzada por un esposo exigente. Es la diferencia que una esposa amorosa, consciente de que su hogar, al igual que cualquier otra institución, debe tener una cabeza, muestra con gusto. Las esposas se someten a sus maridos. Esto define la esfera de la sumisión de una esposa a su propio marido. La Biblia nunca ordena ni recomienda una sumisión general de las mujeres a los hombres. Solo se ordena en las esferas del hogar y en la iglesia. Dios no ordena que los hombres tengan autoridad exclusiva en las áreas de la política, los negocios, la educación, etc. Como conviene al Señor es una frase crucial. Y esta es una frase que a menudo se malinterpreta. Como le conviene al Señor. Colorea todo lo demás que entendemos acerca de este pasaje. Ha habido dos interpretaciones erróneas principales de esta frase, cada una de las cuales favorece una determinada posición. La interpretación que favorece al esposo dice que como es propio del Señor significa que una esposa debe someterse a su esposo como si él fuera Dios mismo. La idea es que te sometes a Dios en absolutamente todo sin cuestionarlo, por lo que debes someterte a tu esposo de la misma manera absoluta. Esto piensa que, como corresponde al Señor, define el alcance de la sumisión, pero esto es erróneo. En pocas palabras, en ningún lugar las Escrituras dicen que una persona debe someterse a otra de esa manera. Hay límites a la presentación que su empleador puede esperar de usted. Hay límites a la sumisión que el gobierno puede esperar de usted. Hay límites a la presentación que los padres pueden esperar. La interpretación que favorece a la esposa dice que como es apropiado en el Señor significa que me someteré a Él siempre y cuando Él haga lo que el Señor quiere, y luego es el trabajo de la esposa decidir lo que el Señor quiere.
Esto piensa que es apropiado que el Señor defina el límite de sumisión. Esto también es erróneo. Es cierto que hay límites a la sumisión de una esposa, pero cuando la esposa lo aborda como si fuera apropiado para el Señor de esta manera, entonces degenera en un caso de, me someteré a mi esposo cuando esté de acuerdo con él. Me someteré a él cuando tome las decisiones correctas y las lleve a cabo de la manera correcta. Cuando toma decisiones equivocadas, él no es el Señor, así que no debo someterme a él entonces. No es apropiado hacerlo. Así que, en pocas palabras, esto no es sumisión en absoluto, excepto para aquellos que son simplemente cascarrabias y argumentativos. Todos se someten a los demás cuando están de acuerdo. Solo cuando hay desacuerdo se pone a prueba la sumisión. La frase, en el Señor, indica que ampliamente la sumisión es apropiada, no solo en el orden natural, sino también en el orden cristiano. Todo el asunto, entonces, se eleva a un nivel nuevo y más alto. Por lo tanto, como es apropiado para los medios del Señor, la sumisión a su esposo es parte de su vida cristiana. Cuando una esposa no obedece su palabra de someterse a su propio esposo como corresponde al Señor, no solo se queda corta como esposa, sino que se queda corta como seguidora de Jesucristo. Esto significa que la orden de someterme está completamente fuera del ámbito de mi naturaleza o de mi personalidad. No se espera que las esposas se sometan porque son del tipo sumiso. Se espera que se sometan porque es apropiado para el Señor. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia, los dones o la capacidad de su esposo. Tiene que ver con honrar al Señor Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con si su esposo tiene o no razón en un tema en particular. Tiene que ver con que Jesús tiene razón. ¿Para quién son más importantes, el esposo o la esposa? Respétalos, ¿para quién es eso más importante? Sé amable con ellos, ámalos, sé un buen oyente, escúchalos, sí, apóyalos, edímalos, aprecíalos, sé pacífico, mantente para ellos, haz las cosas que les gustan, sí. Verbaliza tu amor, felicítalos, edúcalos, ambos por esposo. Sé vulnerable, conviértelos en una prioridad, sé cariñoso, muéstrales afecto, entiéndelos, pasa tiempo con ellos. Comunicación. Sé generoso. Así que es más importante para la esposa. Está bien, me encanta este. Escucha. Esto significa que una mujer debe tener mucho cuidado en la forma en que elige a su esposo. Recuerden, señoras, esto es lo que Dios requiere de ustedes en el matrimonio. Iglesia, esta es su expectativa de ti. En lugar de buscar un hombre atractivo, en lugar de buscar un hombre rico, en lugar de buscar un hombre romántico, es mejor que primero busques al hombre que puedas respetar. Como en este caso, en toda relación humana, el mandato de someterse no es absoluto. Hay expectativas de que la esposa se someta a su propio esposo. Cuando el esposo le pide a la esposa que peque, ella no debe someterse. Cuando el esposo está médicamente incapacitado, demente o bajo la influencia de sustancias que alteran la mente, la esposa no puede someterse. Cuando el esposo es violento, físicamente amenazante, la esposa no puede someterse. Cuando el esposo rompe el vínculo matrimonial por adulterio, la esposa no necesita someterse a que su esposo esté en una relación adúltera. A través de la desobediencia, sus poderes se pervierten, y el egoísmo tomó el lugar. Seremos responsables de cada palabra descuidada que hablemos, Mateo 12:36 del día. Pero os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres,
ellos darán cuenta de ella en el día del juicio. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, mansedumbre, bondad, fe. Ejerza moderación. Reemplace la crueldad con acción de gracias. Refrene nuestras lenguas. El habla descontrolada es un ataque a nuestra fe. Amén. Como creyentes debemos ser transformados. Formados, debemos rechazar las normas mundanas y adherirnos a la voluntad de Dios. Que vuestra palabra sea un camino con gracia, sazonado con Saúl, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mas santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo aquel que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Sean un testimonio de Cristo. Motivo de esperanza. Con tanto pesimismo disponible en todas partes porque se vende, muchos pierden la esperanza y, sin saberlo, están reconfigurando sus mentes y pensamientos hacia la fatalidad y el pesimismo. Ellos, cuidado con lo que dejas entrar en nuestras mentes. Se nos dice que compartamos la esperanza de Dios con amor. El matrimonio fue creado por Dios y, por lo tanto, solo Dios dicta sus límites. Sin embargo, cada uno de vosotros en particular ame a su mujer, así como él y la mujer reverencien a su marido. Un hombre no puede proteger aquello sobre lo que no tiene autoridad. Si una mujer quiere que un hombre la dirija, que la cubra, que la proteja, no puede hacerlo si no está en la posición adecuada. Si una mujer solo ve la autoridad como dominación o dominio, o la ve como esclavitud, restricción, limitación, nunca podrá abrazar verdaderamente la plenitud del orden divino de Dios en el beneficio y el fruto que proviene de él. Muchas veces el abuso, los errores y las ofensas de otras personas impedirán que una mujer se rinda o se someta o permita la autoridad en esa área. Muchas veces la falta de enseñanza de un hombre, la falta de ejemplo, la falta de liderazgo hará que no asuma esa posición. Pero si alguna vez va a haber un flujo divino dentro del hogar, él no puede liderar sin autoridad. Imagínate lastimar a un hombre que Dios te envió para sanarte, para cuidarte, para verte feliz y para amarte y lo único que te pidió a cambio fue lealtad y respeto. ¿Cómo hacer que mi matrimonio prospere? Si quieres que tu matrimonio florezca, obedece a Dios. Dios. Deja de rebelarte contra Dios. No te estás rebelando contra tu cónyuge, te estás rebelando contra Dios. Hechos 5.39 Más si es de Dios, no podéis destruirla, no sea que felizmente seáis hallados aún en la lucha contra Dios. No hay sabiduría, ni entendimiento, ni consejo contra el Señor. Confía en aquel que convirtió la noche en día, e hizo todos los universos. Dios ya nos ha dado la victoria si le obedecemos. La única pregunta es, ¿lo aceptaremos obedeciéndole o nos rebelaremos y seremos deshonrados? Ten cuidado con lo que dejas entrar en tu cerebro. Alégrense siempre, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Cierra la puerta al pasado, abre la puerta al futuro, respira hondo, da un paso adelante y comienza un nuevo capítulo en tu vida a través de la oración y la súplica. He borrado como una nube espesa tus transgresiones, y como una nube tus pecados, vuélvete a mí, porque te he redimido. Sigan la palabra de Dios, comprendan, perdonen, sean liberados y bendecidos. Alabado sea el Señor. Amén.